Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Emilios BGS. Hace algunos días publiqué un video relacionado a unos filtros de HeadQuiz y le fue bastante bien. Muchas personas preguntaban que querían saber cómo se hace este tipo de filtros, así que me decidí a hacer un tutorial sobre ello. Pero en estos momentos explicaré el método central de estos filtros. Random significa aleatorio y es un factor muy interesante relacionado a la creatividad y a los juegos. El factor aleatorio está relacionado de manera intrínseca a la suerte. Acertar al elemento objetivo que te hará ganar es importante, aunque a veces es difícil. Por ello, los juegos de azar son adictivos. Debido a que el factor random es la base de algunos tipos de juegos, no olvidemos también que la simpleza de instrucciones apoyará a la dinámica. La aleatoriedad será el elemento principal de este video. SparkR tiene un patch clave para esto. Primero necesitamos la materia prima de esta aleatoriedad. En este caso serán imágenes. 4 imágenes que podemos utilizar para esta prueba. Uso Icon Finder para obtener iconos y hacer este tipo de proyectos. Utilizaré 4 imágenes relacionadas al sol y a la luna. Ahora vamos a trabajar en SparkR. Agregaremos las imágenes dentro de Assets. Y deshabilitaremos la compresión automática de las imágenes. En estos momentos usaremos un Face Tracker y luego agregaré las imágenes, pero para hacer eso debemos agregar primero 4 planos. Cada plano que agregaremos será el soporte para visualizar las imágenes seleccionadas. No olvidemos que debemos cambiar sus nombres relacionados a las imágenes que descargamos en Icon Finder. Más que todo por temas de orden. Ahora, el primer plano, llamado Sun, le agregaremos un material y acto seguido conectaremos con la textura del mismo nombre. Realizamos ese mismo paso en los 3 planos faltantes. Ya visualizamos las imágenes correspondientes, pero no de manera aleatoria. Esto está por cambiar. Utilizaremos el Patch Editor. Buscamos el patch llamado Random. Es el elemento clave de este proyecto. Star y mValue están relacionados con las variables que utilizaremos. En este caso son 4 imágenes, pero como comenzamos desde el número 0, nuestro tope máximo será el número 3. Ahora agregamos Round, mejor dicho 4 rounds. Para sacar el mismo patch seleccionado, podemos hacer Control C y luego Control V. Luego agregamos Equals Exactly y haremos el mismo proceso anterior. Ahora conectaremos de esta manera. No olvidemos que cada Equals Exactly también tendrá concordancia con las 4 imágenes. El primero será 0, el segundo será 1 y así sucesivamente. Luego el paso siguiente será seleccionar los 4 planos y marcar la opción visible. Vamos a conectarlos de esta manera. En estos momentos no pasa nada, porque falta un activador. Usaremos en este caso el Screen Tap. Es decir, cada vez que hagamos tap en la pantalla, se realizará la aleatoriedad. Ahora agregaremos más complejidad. Retiramos el conector Screen Tap y agregamos Loop Animation. La duración de este loop lo reducimos a 0.15. Aquí vemos cómo la aleatoriedad funciona de manera instantánea. Podemos usar el Screen Tap para mejor control. Conectamos primero con Reset
y luego con Enable. Automáticamente aparecerá el patch switch, que será de vital importancia. Ahora, un paso importante en la aleatoriedad es la capacidad de elegir y ganar el valor correcto, es decir, el objetivo del juego. En muchos casos, puedes elegir un determinado color, una determinada imagen, entre otros casos. En mi caso específico, ganarás cuando puedas seleccionar a la luna. Pero, ¿cómo controlamos eso desde el patch? Existen varias maneras, pero esta es una de ellas. Arrastramos el plano luna dentro del patch. Lo conectaremos con Object Tab. Necesitamos que se visualice un elemento para indicar al usuario que este es el elemento ganador. Nada mejor que usar partículas. Para ello agregamos las mencionadas partículas e importamos su opción visible dentro del patch. Lo conectaremos de esta manera. Si se dieron cuenta, al conectar Object Tab con la partícula, apareció un patch llamado Switch. Este será como el interruptor. Conectaremos este switch con el turn off del primer switch creado. Vamos a ver cómo se visualiza desde SparkR Player. Vamos a probar mi suerte. Screen Tab para iniciar el juego. Luego, cada vez que le doy Tab al objeto, este se detiene, pero al no ser la luna, que es mi objetivo del juego, no sale la partícula. Me tomó algo de tiempo hasta que gané por fin. Pero si le doy de nuevo Screen Tab, la aleatoriedad sigue funcionando y rompe la dinámica del juego. Esto no significa que esté mal, pero en la dinámica de mi propio juego no es lo correcto. Tenemos que cambiar el Screen Tab por Object Tab. Conecto Tab con Turn On del switch. Y para lanzar el juego, podemos utilizar el primer plano que aparecerá, en este caso el plano Sun, que lo agregamos como Object. Ahora sí, lo conectamos. Vamos a SparkR Player. Juguemos, a ver si gano rápido. Tab al objeto para iniciar la aleatoriedad. Por fin, pude hacer Tab al objeto de la luna y salieron las partículas. Si le doy Tab nuevamente, solo se ocultará las partículas, pero ya se dejará de jugar. Esto es el fin de la misma dinámica. Esto es lo que quería generar. Genial. Ahora, ¿cómo usar todos estos planos y posicionarlos arriba de la cabeza? Lo que necesitamos es un Null Object para agrupar y dominar todos los elementos dentro de él. Seleccionamos los planos y la partícula y lo agregamos dentro de la jerarquía del Null Object. Ahora seremos capaces de mover todo el conjunto. Lo subimos arriba de la cabeza y vamos a probarlo. Ahora se ve genial, con la misma dinámica que conseguimos antes. Espero que te haya gustado este tutorial. En realidad, la función random permite crear varias dinámicas relacionadas a la aleatoriedad dentro de SparkR. Seguiré haciendo más tutoriales relacionadas a esta dinámica. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Bye.